Muy buenas noches, bienvenidos a Siempre hay tiempo podcast. Cevita, Julián, ¿cómo va? Muy buenas noches. Buenas Caballero noches, ilustre, buenas noches. ¿Bien o no? ¿Todo bien? todo muy bien. Isaías, Tomás, muy buenas noches, ¿cómo van? Bienvenidos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel, Sebas, Julián, muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo, muchas gracias a ustedes tres por invitarnos aquí a su podcast. Bueno, hoy tenemos, como acaban de escucharnos, a Isaías y a Tomás, invitados especiales de Platea Deportiva, medio digital de la ciudad de Medellín, que también cubre el fútbol profesional colombiano, igual que nosotros. Hoy tenemos un tema bastante interesante que queríamos hacerlos partícipes y charlar de él, y es las ruedas de prensa en el fútbol colombiano, las zonas mixtas, los medios que son acreditados y tienen la posibilidad de participar en ellas, debido a lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en torno a este tema. Ha habido bastante polémica, ha habido pues discusión, ¿cierto? Porque se considera que las personas no son las idóneas. Entonces ese es el tema de hoy. Ya vamos a llegar a él. Antes que nada quisiéramos de pronto conocerlos un poco más, muchachos. ¿Qué es Platea Deportiva? ¿Cómo nació? Si nos pudieran contar un poquito más de ustedes. ¿Cuántos son? Exacto. Bueno, Platea Deportiva fue creada por mi persona, Isaías Hernández, un 6 de agosto del 2022. Vamos a cumplir 2 años Llevan 2 años. al aire de trabajo, esfuerzo. Primero se llamó Tribuna Dorada, pero tuvimos un problema con Águilas Doradas porque nos circulaban mucho con águilas, porque sigamos que solo cubríamos águilas, pero no, nosotros cubríamos a Medellín, a Leones y a Envigado y a Águilas. En ese tiempo no cubríamos a Nacional todavía. Después nos tocó cambiar el nombre, se pasó a llamar Platea Deportiva, empezamos ese camino, empecé yo en 11, este proyecto nació en 11, ya estoy en tercer semestre, entonces cuando nace Platea Deportiva estaba en 11, llego a la universidad y conozco a Tomás, conozco a otro grupo de amigos míos y dije, aquí es el momento de impulsar Platea Deportiva. Tomás hace el papel de relator, nosotros hacemos transmisiones de partidos de los equipos paisa, de partidos relevantes del fútbol colombiano. Y sí, ya casi 2 años al aire, faltan 2 meses para cumplir 2 años y yo solo digo que se viene algo picante y una bomba. Queremos que salga al aire prontamente. Uy, ya ahí 4 meses, ¿sí? adelanto. Es en agosto, ¿sí? Sí, en agosto. Ah, ok. Ah, súper bien, muchachos. Primero, pues felicitarlos, ¿no? Porque ya 2 años. Entonces, muy bien. ¿Y ustedes cuántos son? Sí, sí, somos 15, nos ¿15? caracterizamos 15. Son, Uy, Pero, Uy, son uf, pero hartísimos. son un bastantes. montón. dentro del medio somos 15, pero los que mantenemos en los estadios y todo eso somos 4. Acreditados, cuatro. Acreditados Cuatro 4. acreditados. Ah, qué bien. Tenemos cabina en el Polideportivo, en Ditaires, y ya en el Atanasio sí es un poquito más complicado por tema de presupuesto, porque en el Atanasio sí se cobra el tipo de cabina. Entonces, Ah, o sea, en Ditaires y en Envigado no les no, cobran. ¿O no, ¿cómo funciona allá? no. No, en Ditaires es mucho más fácil porque, digamos, no hay un medio en sí que vaya y diga, no, vamos a transmitir el partido, no. Nosotros el año pasado lo hicimos mucho, nosotros casi que fuimos a todos los partidos, así fuera la hora que fuera, porque teníamos esa cabina, pero ya Sí. este semestre, digamos, le bajamos un poquito el ritmo a Leones por temas de los horarios, la lejanía de Itagüí a la ciudad de Medellín, queda bastante retirado para muchos. Entonces nos tocó bajarle un poquito. Este año no hemos ido a cabina en Ditaires. Esperamos ir contra Pereira y contra Real Cartagena, que es, digamos, ese partido estelar. Y sí, en Envigado se hace por medio de un link. Estuvimos en el partido de Nacional que se vivió una locura, pues digamos, la hinchada de Nacional. Con Millonarios también estuvimos, que Millonarios copó el Polideportivo. Y no, es una experiencia muy bonita, digamos, transmitir desde cabina. Es otro mundo. Súper Bacano. chévere. ¿Y a quién equipo están ahorita acreditados, muchachos? Todos los equipos paisa. ¿A todos? Todos. ¿Y cómo fue ese Todos. proceso? ¿Cómo fue ese proceso pues, de acreditación? Porque, por ejemplo, Medellín y Nacional son complicaditos.
Empecé yo el año pasado empecé yo solo, los 6 primeros meses, el primer semestre empecé yo solo, me acredité yo solo porque, digamos, Tomás llevaba un mes y, digamos, no le tenía la confianza que le tengo hoy en día a otros Lo compañeros cortaron. tampoco, no, Confianza. no, sí, Tenía él que hacer sabe. escuela antes de. Sí, tenían que hacer el proceso. Entonces empecé yo, Nacional me había rechazado el primer semestre. Fue duro porque, digamos, no voy a mentir aquí, es el equipo mío, el equipo de mis amores, y me dolió mucho, obviamente. Pero yo dije, bueno, vamos, empecé yo solo, era muy difícil porque, digamos, una persona solo en un medio. Entonces se subió mucho el ritmo de videos, empezando a ir a ruedas de prensa, Envigado, Itaires y Medellín. Cuando llega Tomás, Kevin y Emanuel, que son, digamos, los cuatro compatriotas míos y que estamos ahí en cabina y en todos los estadios, llegamos y dije, bueno, vamos a apuntarle a Leones si me permite acreditarlos a ellos. Nos dijeron que sí, ellos se acreditaron y ellos empezaron a ir solo a Leones. Ya en el segundo semestre ellos hicieron el proceso de Medellín, Nacional, Envigado y Leones y Águilas. Y también los aceptaron, menos Nacional. A mí me aceptó Nacional. Entonces empezó ya esa travesía. Ah, bueno, pero Bastante, ya bien, un ya es que ya equipo. estar en Nacional, pues ya implica Ya es pues otro un audio. pasito ¿Y cómo ha adelante, sido? Sí, claro. claro, ya un equipo grande que lo acredite y pues que esté solamente Isaías para grabar el contenido, para preguntar en rueda de prensa, en zona mixta, Que ya nos cómo acreditan es a esa todos. movida? Ah, sí, Ya digamos, en Nacional estoy yo y Tomás, que digamos que son los más recurrentes que acreditan, porque digamos Nacional, no sé si en Bogotá funciona así, que manda un link y ahí tienes que llenar el formulario y ya la jefatura de prensa te acepta o no te acepta. En Nacional me han aceptado a mí y a Tomás y a veces cambian. Digamos que no fue fácil porque yo tuve que, digamos, rogar mucho, eso sí lo voy a decir, tuve que rogar, escribirle al jefe de prensa que rolo. Entonces, obviamente, era Como difícil. la mitad de la dirigencia nacional. como la gran directiva, Como sí. toda la dirigencia nacional. Qué Así, novedad en Nacional, ¿no? sí, novedoso. Por poquito y termina Juan Carlos López allá con el Chiqui García. Bueno, ya usted se fue para otro lado, hermano. Espere. Tranquilo. Venga, No, y Isaías, bueno, pero entonces digamos la gestión fue más como interna con el jefe de prensa, todo ese cuento, ¿cierto? Sí, escribir. Y yo decía, Plata Deportiva tiene que estar en el mapa de Nacional para que ellos digan, bueno, vale la pena. Empezamos a crear contenido con Medellín, con Envigado, con Leones, a grabar preguntas. Y ahí fue donde yo le escribí al jefe de prensa de Nacional y él me dice, listo, le voy a aceptar la acreditación a usted solo este semestre. De ahí voy a seguir analizando a Platea Deportiva y ya miramos. Me tocó vivir la final de Copa, me tocó vivir pues muchos partidos, el clásico, y obviamente era bonito. También tocó vivir ese 5-0 en el polideportivo que fue una total locura. Y Sí, sí, bueno, sí. han tocado vivir como las cosas buenas como las cosas malas. Tomás, ¿y usted cómo ha vivido el proceso? pues yo antes de conocer a Isaías, yo era alguien que no estaba metido Relataba partidos de todavía. FIFA. Sí, Ajá, mis sí, partidos y de FIFA. Sports. Sí, no, pues mis partidos, o sea, yo pues, me ponía a jugar y relataba los partidos así, pues así de que en mi casa solo. Y entonces yo antes de conocer a Isaías, yo no hacía, pues nada, no estaba metido en nada de los medios, nada. Cuando ya lo conozco a él, ya él me mete como a todo este mundo y yo al principio como que relataba partidos, uno sí, uno no. Ya cuando ya él me dice que me meta a la I mayor y como periodista y todo eso, yo lo hice. Y bueno, yo le metí a todos los equipos de Antioquia y bueno, era obvio que ninguno lo iba a aceptar porque era como apenas estaba empezando y todo eso. Entonces ya me acepta Leones y ya él me dice que existía la posibilidad de ir a cabina y yo estaba súper ilusionado porque es que el principal trabajo mío en Platea es ser relator, entonces ir a relatar en un estadio es como, o sea, he mejorado mucho, o sea, ya ir a un estadio a relatar un partido
Entonces como que ya de ahí para allá nos metimos mucho, mucho. Yo con Isaías lo acompaño en casi todos los estadios, y puedo ir obviamente, pero yo soy uno de los que más lo ha acompañado en todo este proceso. Es más, él llegaba a ser el subdirector de Platea Deportiva. Obviamente yo tomo decisiones, pero con las decisiones primero de Isaías. Entonces ha sido un proceso muy lindo porque es como ir es como ver creciendo el medio, como al principio ver que era un medio chiquito, y ya al pasar el tiempo, ya ha pasado casi un año desde que yo estoy en Platea, ver cómo ya ha crecido y cómo ya hoy en día hacemos tantas cosas, o sea que sí es muy lindo. Y ojo que es que ya fuimos a Manizales de la mano de Platea y este año estamos planteando volver e ir a Pereira. Pereira. Súper chévere, muchachos. Bacanísimo. Bueno, para ya los conocimos, que queremos como esa parte. eh, Entremos en materia. El tema en cuestión, el día de hoy, es lo que ya había comentado, lo que viene pasando en las ruedas de prensa, la discusión de pronto entre los medios tradicionales con los emergentes que están haciendo presencia en las ruedas de prensa, en las zonas mixtas, y que ha generado bastante discusión en redes sociales en los últimos días. Creo que todos tuvimos la oportunidad de ver la situación que se presentó en Cali con los hinchas de Nacional, la situación que se presentó en torno al Deportivo Pasto, pero en Medellín. Quisiéramos escuchar de parte de ustedes, creo que ustedes debieron haber estado presentes por lo menos en la del Deportivo Pasto, ¿cierto? ¿Qué Sí, pasó? estuvimos ahí. ¿Conocían de pronto usted la persona que estaba en el medio? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso hizo un eco terrible en los medios deportivos del país. Vea, ese periodista Jorge Eliezer López, si mal no estoy, es un periodista muy conocido en la ciudad de Medellín, ha estado en diferentes torneos, Liga Antioqueña de Fútbol, Selección Antioquia y Liga Colombiana. Cuando él hace la pregunta, como que se le bajó el ánimo con la respuesta del profe. Obviamente, digamos, la sala de prensa se quedó totalmente callada, nadie Claro. dijo nada, las caras eran amargas, todo el mundo era amargado. Cuando se termina la rueda de prensa, creo que es lo peor que puede pasar, porque llega el arquero Diego Martínez, el periodista estaba en la última fila de la rueda de prensa, llega y le pega un calvazo. Yo lo vi en vivo y en directo. Saliendo. le pe- sí, Salió. saliendo de la rueda de prensa, llega y le pega un calvazo Uh, al periodista. El periodista se para y le dice, así no, papá, así no. Entonces el Diego Martínez le dice, asalariado, sacan a Diego Martínez. En la rueda de prensa de Nacional llega Dígalo, no. a tocar la puerta Kevin Londoño, jugador del Deportivo Pasto. Como estaban casi todos los jugadores del Deportivo del Pasto Pasto. ahí, se iban a meter. Nos tocó No. quedarnos como 15, 20 minutos esperando a que se fueran los jugadores, porque no nos dejaban salir, digamos, por ese tema, digamos, tenían miedo que agredieran al periodista. O sea, Complicado. Esa segunda Y lo parte no la peor, conocíamos. y esa fue muy fea. Y cuando ya pasa todo eso, pues ya nos dejan salir como ahí de la sala de prensa. Como que varios periodistas se le acercaban a él y le dijeron, ¿cómo vas a decir eso? Que yo no sé qué. O sea, como que le preguntaban cómo dijo eso, y él mismo decía, pero yo no les dije nada malo. O sea, él como que dentro de todo todavía no había caído en el mal que había hecho con esa pregunta, porque es que yo cuando escuché que hizo la pregunta, yo hasta quedé como asustado, porque, o sea, ¿cómo puede preguntarle eso a un jugador y a un técnico? O sea, yo creí que el técnico no le iba a responder tan feo, pero, o sea, creo que la respuesta del técnico, creo que para mí antes fue muy respetuosa. yo les hago una pregunta a ustedes de en torno a lo que dice Tomás, y es, ¿eso fue una pregunta o fue una opinión? Porque es que lo que viene pasando por muchos eh, periodistas o no periodistas, entre comillas, es que ya no preguntan en las ruedas de prensa, sino que dan su opinión. Una vez escuchaba a Iván Mejía Álvarez, maestro del periodismo, y el man decía, los que mejor preguntan son las chicas, las mujeres, porque las mujeres van es a preguntar, pero no sé si es por impresionar o para que la gente conozca a esos periodistas que antes de hacer la pregunta hacen un, un Una párrafo de retroalimentación. contexto, exactamente. Entonces, yo les hago a ustedes eso. Fue una pregunta, fue la opinión. ¿Qué opinan ustedes de eso que sucede mucho en las ruedas de prensa?
Yo conozco un periodista que siempre da su opinión y después le pregunta acerca de eso. Y yo digo, ¿cómo es capaz? Es que uno dice, uno va a preguntar ya, a preguntar, digamos, por qué sacó a tal jugador, por qué no puso a tal jugador. Pero es que uno salir a una rueda de prensa a dar su opinión, pues para eso espero que se acabe la rueda de prensa y le pregunto la opinión. Pero es que a veces si uno se pregunta cómo llegó hasta ahí. Y esa pregunta o esa opinión para mí es una opinión. Es que decir que el Deportivo Pasto hace 4 o 6 años no hacía nada, pues es algo que uno dice, bueno, se metió a cuadrangulares, casi se mete a la final, estuvo en la final 20 minutos, como dijo Diego Martínez, y que salga un periodista de la ciudad de Medellín a decirte eso, pues obviamente te va a doler. Y para mí es una opinión. No, es que él al Bue- principio lo que hizo fue como, o sea, él punto, pero el problema de él fue que alargó más en lo que preguntó. Cuando alarga, ahí es donde ya saca Se palabras y saca descontextualiza. otra cosa. Eso, como que se descontextualiza y ya es como que ya él la regó con lo que hizo después. Yo quiero tomar las palabras de Isaías ahorita que dice cómo llegó hasta ahí. Y ese es parte del tema fundamental de esta charla. ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Cómo están acreditando los equipos? Quisiera de pronto conocer su opinión en torno a, ¿creen que el proceso de acreditación está bien hecho? Las personas que están asistiendo a las ruedas de prensa sí deberían estar ahí. Por lo menos, ¿cómo es en Medellín? Es que es que si yo digo una opinión, digamos, también puede jugar en nuestra contra para Platea Deportiva, Sí, sí, porque sí. si tú ves, ninguno de nosotros tiene ese diploma de periodista o de comunicador social. Pero yo creo que debería haber más rigurosidad, creo que debería haber, digamos, algo que digan, no, es que tú no puedes entrar, o digamos que cada equipo tenga un día, una reunión, o una sala, digamos, que vaya cada periodista y le hagan una entrevista y le digan, usted pasa, usted no pasa. Pero es que es muy fácil, digamos, un niño de 15 años, 14 años, que mande un link, que mande el permiso y diga que lo acepten. Puede ser muy fácil para alguien, pero yo creo que debe haber más fuerza de la de mayor, de cada equipo, porque si se sigue pasando estos problemas, yo creo que los medios grandes no se van a ver afectados, pero los medios alternativos van a sufrir consecuencias. Que Es nosotros, que, Sí, nosotros, sabías. que nosotros hablábamos un Nosotros, día, un día de estos, bueno, hágale, no, nosotros dale, lo, dale, lo no, no, Tomás. no, hablamos. no, Dale, dale, Tomás. dale, dale, Tomás. Nosotros hablamos en el partido, uno de los de Nacionales hace poquito, hablábamos sobre eso y yo le decía a ellos que hay que como, que un requerimiento sea que el periodista esté o estudiando o que ya haya salido de la universidad como graduado. O sea, para mí, porque es que por decir, puede decir, yo sé de fútbol. Y que manden el link y decir, yo soy periodista porque sé de fútbol y ya. Pero vaya y diga cualquier pregunta así, un ejemplo como el que hizo Jorge Eliezer. Entonces yo lo que digo es que haya como ese requerimiento, que como que esté estudiando comunicación social y periodismo o que ya haya salido como graduado de comunicación social. Sí, nosotros nos estamos haciendo la pregunta, pues, de quién tiene más o quiénes tienen la responsabilidad, tanto los medios directamente como también los equipos como lo decía Isaías, al revisar y mirar a quienes se acreditan, porque también no es posible de que pues vayan personas, periodistas, entre comillas también, y que hagan cualquier tipo de preguntas. Ahí les quería preguntar a ustedes, hay quien tiene responsabilidad o más responsabilidad? Yo creo que la dirección de comunicaciones de cada equipo, porque cada equipo es el que acepta, digamos, a ese periodista, es el que asume el riesgo, el equipo, porque si tú no tienes, por ejemplo, una cosa que también no sé si pasa en Bogotá, está pasando mucho acá, es que nosotros actualmente no tenemos el carnet de la I-Mayor 2024, no lo tenemos el del año pasado. Eso ¿Cómo también, así? exacto, eso a mí también me dejó intrigado. Yo digo, Pero, pero o sea, ¿cómo ¿no se los así? cargan a la página? No, es que, digamos, ni Nacional, ni Medellín, ni Envigado, ni Leones, ni Águilas manejan la página de la I mayor.
todo es ¿No? externo a la página de la I mayor. Ah, vea que ese tema no habíamos tocado ese punto. Claro, eso Uy, ya es diferente. claro, porque Claro, nosotros, Sí. nosotros estamos acostumbrados a una cosa totalmente diferente. es que, según tengo entendido allá, porque yo estoy acreditado, digamos, a Fortaleza. Yo cuando me acredité una vez a un partido de Fortaleza, me llegó el carnet del partido, digamos, Leones frente a Fortaleza. Claro. Sí, Llega, correcto. llega ese carnet con ese partido. Aquí no se maneja eso, aquí se maneja por formulario de Google Lens, algo así que se llama, y ya tú lo llenas y te aceptan o no te aceptan y te llega el correo de confirmación. Ah, carajo. No. Eso sí es una diferencia grande. Nosotros, digamos, acá en Bogotá, con los equipos de Bogotá, con Tolima, hemos manejado directamente, es la página de la DIMAYOR, la de acreditaciones. Y uno hace todo el proceso por ahí, le llega el carnet del partido ahí por la página, o Y hay uno lo algunos descarga. medios muy juiciosos, como Fortaleza, Que que lo por envía hasta por WhatsApp. WhatsApp también. Y da las indicaciones Unos equipos, correcto. de cómo hacer el check-in de qué se debe hacer y qué, hasta dónde se puede llegar y qué no se debe hacer en el partido, en el transcurso del partido. Yo Nosotros tengo estamos, nosotros estamos acreditados para Águilas, para Equidad, para Fortaleza, para Real Soacha, para Tigres Tolima. y, y Tolima. Ujú. Y todo lo hacemos es, a usted le llega un correo de la de mayor de que la acreditación, el evento se llama el evento para tal día, está es momento de pedir Total. tu acreditación. Tú haces el enlace en la página de la DIMAYOR y te llega un correo confirmando de que enviaste la acreditación. Y si te aceptan, te llega te cargan de una vez la escarapela o el carnet en la página de la DIMAYOR y uno la descarga. Aquí Velo. el único equipo que hace eso, Leones. Leones, que por Leones sí es por la I mayor. Pero el resto de los equipos, o sea, a nosotros también nos llega, es lo que llegan ustedes de que se ha creado el evento. Pero por más de que uno lo llene por la I mayor, uno sí tiene que hacerlo sí o sí por el link que mandan en los grupos de los equipos. Y eso era lo que yo hablaba con otros tres que, bueno, los otros dos que también son del medio, que nos acompañan a todos los estadios, que ellos al principio me preguntaban, pero entonces, ¿para qué por la I mayor si con el link que nos llega ya lo podemos llenar? O sea, yo creo que, o sea, ese puede ser bueno, o sea, con el link que mandan los equipos, pero que haya un requerimiento desde la llenada de la acreditación por el link, que haya el requerimiento de que esté por la I mayor, o sea, que ya esté aprobado por la I mayor. Eso solo lo hace Envigado, que pregunta, ¿está por la I mayor? Y pone sí o no. Pero de resto, los otros equipos, Nacional, Medellín y Águilas, nada más mandan el link, uno llena los datos y ya uno está acreditado. Es que yo siento que por la de mayor tiene que ser porque es que ese es el filtro y ahí hay más control, ¿sí? Ahí en la de Total. mayor ya queda claro cuántos panelistas, periodistas, reporteros asistieron acreditados por Nacional, cuántos por Fortaleza, digamos en el partido que hubo este fin de semana, para saber asimismo, pues, a quiénes le están dando acceso. Ahí siento que hay como, no hay coherencia, no hay. Total, Un en torno desorden. a ese tema de cómo están acreditando, a mí sí me surge una duda y es, por ejemplo, en nuestro caso, que es la prensa web, ¿cuál es el ítem que revisan los equipos? ¿Por qué lo digo? Porque hace un par de días se le comentó a un equipo, al jefe de prensa de un equipo, pues que cómo eran las posibilidades para acreditarnos con ellos. A lo que él responde un poco, como poco arrogante, que no una paginucha, Sí. que no, pues mejor dicho, bajó la vara de qué podía hacer, cómo podíamos entrar sin ni siquiera conocernos. Y pues me genera como la cuestión de que si estamos primando, por ejemplo, la cantidad en torno, por ejemplo, a seguidores de una red social por sobre la calidad. Si se está entrando a ver el contenido o simplemente entramos, miramos, ah, no, estos tienen 100.000 seguidores, chequeado porque tienen 100.000, 200.000. O estos, no, estos tienen menos de 5.000. Tachamos de entrada sin una revisión real de cuál es el contenido que se está creando, de cuál es el enfoque que le está dando el medio
Y ahí es donde tenemos el problema. Yo le decía dentro de la charla a mis compañeros el otro día, si yo soy fulanito de tal, que mi contenido es llegar a hacer videos de risa, a preguntar bobadas, por decirlo de alguna manera, y eso me ha traído un montón de seguidores y me acredita y mayor, deberían sorprenderse si yo voy a hacer esas mismas bobadas en rueda de prensa o en zona mixta. en zona Yo creo mixta. que no, porque si así me acreditaron, ¿dónde está la sorpresa? Entonces, quisiera escuchar esa opinión de ustedes en torno a ese tema. ¿Qué piensan? Es que yo, es que si uno, digamos, si cada jefe de prensa mirara los números de cada medio, pues yo creo que ni Platea Deportiva, digámoslo así, estaría acreditado ni a Nacional ni a Medellín. Eso me Digamos parece que un buen diagnóstico de que entonces ellos de verdad hicieron un trabajo juicioso con Claro. ustedes de ver el contenido. Lo digo de pronto en la generalidad. No que debería ser así, sino que ese es el error. exacto, es que ese es el error. Yo creo que cada equipo, cada región debería de tener un, digamos, un filtro de, digamos, que el jefe de prensa o el auxiliar del jefe de prensa diga, listo, me voy a poner a ver página por página quién mandó la acreditación, acepto o no acepto, depende del contenido. Porque yo conozco, digamos, a una persona que crea contenido de risa, que es amiga de jugadores por lo que de Nacional, de Medellín y lo pueden acreditar fácilmente y está acreditado y va y pregunta en rueda de prensa y va y pregunta en zona mixta y va y se toma fotos con jugadores, pero es que yo creo que es solo por los números, porque él no va a aportar nada ni a una zona mixta ni a una rueda de prensa. Eso De se debe acuerdo, abordar totalmente. y debe tener sus momentos, porque si lo decimos así, que vaya a generar ese tipo de contenido en una rueda de prensa, preguntándole a un director técnico o a un jugador después de un partido, qué sé yo, caliente, donde no se le haya dado el resultado y esté en problemas y generando ese contenido, pues absolutamente no, eso tiene que ser más serio. En zonas mixtas tal vez se puede entrar a mezclar un poco ese contenido de risa, por así decirlo, con algunas tipo de preguntas que ya van serias y que de verdaderamente sí aporten a la información, tanto pues de los medios como de los hinchas que quieren saber y conocer de su equipo. Ahí les cuento, por ejemplo, algo que nos pasó. Y fueron dos contextos totalmente diferentes. Y fue en el partido Equidad, Medellín, que gana Medellín 2-1 acá en Bogotá. Vamos a la rueda de prensa. Alfredo Arias. Yo le hago una pregunta a Alfredo Arias y él me dice, tu pregunta está muy buena, fue la pregunta con la que se terminó esa rueda de prensa. Pero lo que dice Julián, uno tiene que ser inteligente al momento de preguntar. Llega Alexis García a la rueda de prensa. Nosotros ya teníamos 3 o 4 preguntas para hacerle. Miguel tenía 3 o 4 preguntas para hacerle. Pero uno tiene que también entender el contexto para hacer la pregunta. Yo no puedo soltar una bomba cuando veo que Alexis García llega endemoniado, con ganas de zamparle la mano al que se le atraviese, porque para él hubo un terrible arbitraje ese día y estaba furioso. ¿Qué tocó en ese momento? ¿Y qué le tocó hacer a Miguel en ese momento? Buscar la mejor pregunta para el contexto que había en ese momento, ¿sí? Digamos, Alfredo Arias, cuando yo le hago la pregunta, el técnico estaba muy tranquilo, se veía que quería hablar, él es muy dado a responder muy amablemente desde que usted le pregunte con respeto. Y la respuesta que le dio a mi pregunta fue casi 4 minutos, o sea, la rueda de prensa duró 15, conmigo se tomó 4. Pero entonces es el contexto. Cuando Alexis García llega tan furioso, Miguel dijo, donde yo le haga esta pregunta a este man, se levanta y me casca o me puede responder terrible. Entonces, es el contexto. O como por ejemplo, nos faltó una situación en la que no nombramos. Unión Magdalena Real Cartagena, Ah, lo sí, que señor. pasó en rueda de Esa, prensa claro. con Alberto Eso Suárez. también es El periodista, porque es un terrible. periodista, bajó netamente a rueda de prensa
a calentar a Alberto Suárez, porque Era ya la primera traían vez una en cola de Carlos, antes, efectivamente. ya traían una situación de antes donde ya habían tenido su discusión. Entonces, ahora me hago yo esa pregunta. Hay periodistas que les encanta eso y les gusta es ir a buscar el pleito en las ruedas de prensa para hacerse virales, para hacerse famosos, ¿o ustedes cómo lo ven? Claro, es que si tú ves una pregunta normal, no le va a llamar la atención a la gente, no le va a llamar, digamos, el morbo necesario para tener unas altas visitas. En cambio, tú vas y le preguntas, no sé, ¿por qué el equipo jugó tan mal estando tan caliente Alexis García? Obviamente eso te va a dar visitas por la respuesta que te va a dar Alexis García. Entonces, cada periodista lo piensa de una manera. Ah, yo pienso en mi medio y quiero visita, listo, quiero visita, le hago esta pregunta. No, vamos a hacer esta pregunta para mantener cautela. Otra cosa, yo estuve aquí con Alberto Suárez. Y hay algo que decir de Alberto Suárez. Alberto Suárez es una persona muy, lo voy a decir, arrogante, que siempre que perdía con Envigado bajaba a las ruedas de prensa con una cara de enojado, que no le quería responder a nadie, respondía groseramente. Uno le hacía una pregunta normal y se reía de cada periodista y respondía feo. Y me pasó muchas veces a mí y a otros colegas de otros medios. Obviamente no estoy, digamos, defendiendo al periodista porque no es que uno bajara una rueda de prensa solamente para decirle lo mismo que le dijo hace 6 meses con Envigado, que por qué descendió a la Unión Magdalena en aquel año, si hay rencor con el equipo, pues uno para qué va a bajar si va a prender candela. No creo que sea necesario, la verdad, Tomás, no sé qué opine. No, a mí lo que me... Bueno, ya como, yo como que le volteo la cosa a Isaías y es que a mí me pasó con Alfredo Arias hace poquito que fuimos al entrenamiento del Medellín. Yo le pregunté a él porque creo que, no me acuerdo bien la pregunta, pero yo le dije que el equipo no había jugado tan bien, fue después de la goleada con Millonarios, si no estoy mal. Entonces yo le pregunté, el Señor. equipo como que no jugaba tan bien, algo así. Él me respondió, el equipo no jugó tan bien, jugó muy mal. O sea, como que me dijo, Horrible, no, dijo horrible, ese día eso, dijo horrible. como que me dijo, sea más duro. O sea, y no como que a veces en rueda de prensa como que piensa bien mucho la pregunta que va a hacer, que no vaya a ser hiriente para el jugador o para el técnico y que de pronto responda de una manera fea y que uno a veces pregunta las cosas y uno cree que no puede herir que al último hiere al jugador o al técnico y uno queda como dentro de uno como que, ¿será que hice mal la pregunta? ¿Será que estuve mal yo en preguntarle eso? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que es que, por ejemplo, yo recibir pues una pregunta y como que digo, será que se va a enojar conmigo o algo? O que me responda mal y yo que como dentro de mí como, ¿será que yo estoy mal con lo que hice? Entonces es como que uno a veces la piensa mucho a la hora de preguntar y es como que uno a veces mira esos periodistas que preguntan esas cosas, cómo tienen el valor para ir a preguntarle eso a un periodista o a un técnico así de la nada, o sea, porque así de la nada, o sea, está bien que tenga resentimiento con el técnico, pero no lo hagas notar en cámara, en una rueda de prensa, díselo después de la rueda de prensa, pero o sea, se la dice en plena rueda de prensa, o sea, es como que uno dice, ¿qué tiene en la cabeza esa gente que hace eso? Yo quiero ahí tocar un tema que ahorita mencionaron y es el de las visualizaciones. ¿Qué es lo que me da visualizaciones? ¿Qué es lo que me hace trend en redes sociales, cierto? Y entonces creo que ahí estamos trasladando, con complicidad de las jefaturas de prensa de los equipos, estamos trasladando el problema de las redes sociales, que es que cualquier contenido basura lo hacemos viral al fútbol colombiano, a la forma como asumimos la parte periodística en el fútbol colombiano, porque entonces, con tal de hacernos virales, salimos con cualquier cosa y eso lo están auspiciando los mismos equipos, porque entonces, ¿quiénes son los que acreditan ellos? Porque es mi amigo, porque es el conocido, porque lo que sea, y no estamos mirando de fondo cuál es el contenido que se está haciendo. Total, y yo quiero dar, digamos, un ejemplo. Cuando Paulo Autori estaba dirigiendo Nacional, el partido contra Envigado, ese partido queda empatado. Yo le hago una pregunta muy normal a Autori, pero él responde de una manera, digamos, grotesca, como era él. Él era una persona que te respondía feo, así ganara, empatara o perdiera. Y ese video tuvo un total
30.000 visualizaciones en Ujú. Instagram. En YouTube tuvo como 5.000. Y tú ves una rueda de prensa, digamos, de Águilas, del Bolillo Gómez, casi en su despedida, y tiene 1.000 visualizaciones de una pregunta normal, de una respuesta normal del Sí, técnico. No es, digamos, solo el periodista que le da el auge, digamos, a las visualizaciones, es la gente que lo consume y lo que le llama el morbo a la gente, porque digamos que los medios grandes nos acostumbraron a las polémicas. Entonces ya la gente sí, viene acostumbrada a las polémicas. También ahí por ese punto va la discusión, Isaías, porque hay medios grandes que no cubren a los equipos chicos, que no les interesa informar sobre ellos, esencialmente. Entonces, lo hemos comprobado nosotros y que, por ejemplo, en ruedas de prensa, en zonas mixtas, aparecen en los partidos en los que se encuentran involucrados equipos grandes y mejor para ellos si van mal en la tabla. Si tienen crisis, si tienen problemas deportivos, ahí sí aparecen. Entonces, esa es la realidad, porque después son medios como nosotros quienes sin visualización al contenido de estos equipos que no tienen la misma relevancia con los medios de comunicación grandes de este país. Es que Por mira, ejemplo, dale, dale, Tomás. bueno, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasa mucho es un contraste. Por ejemplo, nosotros cuando íbamos a Leones el año pasado éramos 3, 4 periodistas y mucho por preguntar. Oye, hasta Pero uno. a veces era hasta un periodista no Éramos más. solo nosotros. Y por ejemplo, que hasta a veces nos dejaban preguntar 2 veces, como para decir, pregunte usted primero, pregunte usted después. Y por ejemplo, vamos a un partido de Medellín o de Nacional, es muy difícil que nos deben preguntar a nosotros porque primero le dan prioridad como a los periodistas de ya cadenas que reconocidas, todo eso, y a nosotros que, por ejemplo, vamos a otros estadios y preguntamos de una, vamos a Medellín Nacional y muy difícil que nos deben preguntar. Por ejemplo, yo en Medellín no pude preguntar casi y ya que entramos a rueda penal del Medellín, porque nos preferimos irnos a la zona mixta, que donde están los jugadores que sí sabemos que fijo nos van a Claro. responder y no en rueda de prensa, que es muy difícil porque es tanto los periodistas que hay en las ruedas de prensa, es muy difícil que nos deben preguntar a nosotros. Si uno levanta la mano, insiste, pero es muy difícil porque son muchos periodistas. Pero vaya, Aparte que hay mucha desorganización en las ruedas de prensa al momento de preguntar. Usted, yo me imaginaba que había que hacer una fila o era por un listado, pero es mucha desorganización. Y lo que yo les quería decir y es que, si bien es cierto, todo este tema de las ruedas de prensa hubo muchos periodistas con voz fuerte, que hablan duro en el país, exigían a quiénes son los que estamos acreditando. Y yo hice un análisis respecto a eso porque dije, nos pasó un ejemplo clarísimo en Millonarios Fortaleza, el partido del Sábado Santo. En ese partido no pudimos preguntar en la rueda de prensa para Millonarios, porque preguntó el Gol Caracol, Diario AS, El Tiempo, Marca, los que sean, estoy ahí exagerando con otros, pero medios grandes. Y para la rueda de prensa de Fortaleza no había ni uno de los grandes, solo Win, que Win es No estaba. obligado porque es el dueño, el que patrocina el canal, Y pero ni siquiera, y ninguno ni se siquiera el queda. periodista principal de hoy. Entonces, a lo que voy yo es que los periodistas grandes están exigiendo que a quienes están acreditando, pero es que los medios pequeños, los que están dedicados a redes sociales, los que se están enfocando en crear contenido respecto al fútbol colombiano, son los que están diciéndole a la gente, hey, vea que Leones existe, vea que Fortaleza existe, es que Equidad existe, que Real Soacha, que Tigres, Real Cundinamarca, perdón, existen, esos equipos también existen. Nos pasó que la primera vez que entramos con Equidad, nosotros con Miguel, porque somos los acreditados a Equidad, vimos a Elan Ricardo, un muchacho de Equidad centrocampista que la está rompiendo este semestre. Y fuimos de los primeros en preguntar sobre Elan Ricardo. Le preguntamos al arquero sobre Elan Ricardo. Si nosotros no estamos ahí,
a Elan Ricardo lo descubren 6 o 7 fechas después porque no tienen ni idea. Entonces, a lo que voy yo es que los medios pequeños son los que le están dando visibilidad a los clubes pequeños, a los que no tienen rating, a los que no tienen hinchas, y están dando a conocer esos jugadores que antes pues eran completamente desconocidos. No sé ustedes qué opinan. No, es que sí, vea, pasa también, digamos, usted va a un partido, ejemplo, Nacional Fortaleza. Te puedo asegurar que si mucho habían 3, 4 periodistas de Nacional, porque a los medios grandes, a los llamados grandes, les gusta ir a los partidos grandes, América, Medellín, Millonarios, Cali, Santa Fe, partidos grandes, porque ellos no le va a traer visualizaciones hablar de un Nacional Fortaleza, así haya perdido Nacional. Nos ha pasado mucho también, digamos, con Medellín, que nosotros nos quedamos, digamos, para la primera rueda de prensa, Medellín Pasto, nos quedamos, ese día no, ese día preguntamos y habían 2, 3 periodistas y ahí se desenvolvió esa polémica y al otro momentico ya cuando se va a Pasto llegan los 15, 20 periodistas del Medellín, entonces son esas cosas que hacen que un medio, digamos, llamado pequeño tenga esa relevancia que quiere tener uno como director de un medio que quiere salir adelante. Muchachos, para cerrar les tengo una pregunta. Tomás ya nos la adelantó hace rato y es, ¿ustedes creen que debería ser exclusivo de periodistas el ejercicio en las ruedas de prensa y en las zonas mixtas de los estadios del fútbol profesional colombiano? Difícil porque, como yo lo dije ahorita, puede jugar en contra de esos jóvenes que estamos buscando salir adelante. Pero yo digo que puede ser una solución, digamos, lo que dice Tomás, que esté estudiando. Porque, a ver, yo le abrí la puerta a un periodista, a un joven, que no estaba estudiando nada, que yo le veía, digamos, el mérito de decir, bueno, vamos a mirar. También hizo el proceso de Tomás, se acreditó, lo acreditó Medellín y actualmente, digamos, no estudia nada y están en Medellín. Y no estudia ni fotografía, ni comunicación social, nada, no estudia nada y están en Medellín. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿será que el Medellín sí hace el proceso adecuado? ¿Será que Nacional sí hace el proceso adecuado? Ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacen el proceso? Pero yo creo que solamente para periodistas, digamos, esos periodistas que también estén estudiando, que digamos, que presenten, digamos, un certificado de estudio que está estudiando comunicación social y periodismo. Les Bueno, y tiramos, bueno, ya, bueno, y ya, bueno, yo para también alargar un poco lo de Isaías, es que yo creo que también eso es muy cierto porque por decir llega alguien que no está estudiando, que no sepa nada de comunicación, como ya lo dije ahorita, y quiera hacer, y que diga, yo quiero ser periodista así de un día a la noche así de la nada, mande el link, se acredite, vaya y forme un problema como lo formó el periodista, que bueno, no es que estamos diciendo que el periodista no tenga estudios, pero que pues es como poner un ejemplo de que vaya y pregunte algo así y se equivoca al preguntar eso porque enoja a muchas personas, a todo un plantel, o viera a todo un plantel como el del Pasto. Yo creo que los equipos ahí tienen que investigar también muy bien, porque qué tal que llega alguien sin estudios, no sepa nada del periodismo bueno, y haga males en zona mixta y en rueda de prensa. Entonces, y yo opino lo mismo que Isaías, que haya como un requerimiento al ser acreditado. Y yo creo que los equipos de aquí de Medellín y Antioquia Global tienen que volver a la plataforma de la DIMAYOR y desde la misma DIMAYOR que pida como ese certificado de estudio que demuestre que está estudiando en una universidad para que, o que ya se haya graduado y que de ahí se arme todo y que sea más organizado, porque sí que si lo hacemos desde los links, yo puedo llegar y compartir única a cualquier persona y cualquier persona se acredita, porque ha pasado de que se ha acreditado un hincha o algo así, se han llegado a acreditar, o sea, desde el mayor yo creo que sería más organizado y bueno, ojalá que un día los clubes hagan esto porque para que haya más organización y bueno, y que también nos entreguen los carnets porque eso no, ha hecho mucha falta porque este año nos pasó el primer partido, casi no nos dejan subir a la tribuna porque no teníamos ese carnet de la I mayor y nos decíamos, pero ¿cuál carnet si no nos han entregado nada?
Entonces era como ese problema, pero ya días después ya como que hablaron bien con los de seguridad y dijeron, no, sin carnet. O sea que cualquiera llega de ahí, dice, soy periodista y pasa así de la nada. O sea que yo creo que ya debería también de haber esa organización del carnet aquí en Medellín. Digamos que nosotros, más o menos eso era como la idea de esta charla, porque queríamos una posición totalmente diferente a la nuestra. Y le cedo la palabra a Miguel. No, pues tomando lo que dice Sebas, claro, ahí por ejemplo diferimos totalmente, porque si eso fuera de esa forma, ninguno de nosotros estaría acreditado. Acá en el Siempre hay tiempo podcast, ninguno es periodista. Entonces, Ese es No, el problema, digamos, de Ni la gran siquiera. mayoría. ese es otro problema también. Sí, nosotros, digamos que este proyecto nace porque somos locos, enfermos por el fútbol, ¿sí? Pero cuando creo que los tres somos periodistas frustrados porque en algún momento soñábamos con poder hacer lo que estamos haciendo hoy y se da la cosa, pero nos hemos tomado esto con tanto profesionalismo que cuando vamos a un partido, antes de analizamos, nos dateamos, nos buscamos y hemos encontrado que muchos al principio nos daba miedo, el miedo que nos vieran a nosotros porque, uy, estos son bobos o estos son brutos para preguntar o no saben de qué están hablando, pero con el paso de los días hemos sentido que eh, a los demás compañeros que conocemos dentro de los estadios, hemos ganado un respeto porque nos preparamos, estudiamos, sabemos qué le vamos a preguntar, entendemos el contexto. Por más cualquier cosa, le hablamos con mucho respeto, no para que el técnico o el jugador preguntarle lo que ellos quieren escuchar, sino preguntar lo correcto y preguntar lo que sentimos que es desde el respeto, algo que los hinchas quieren escuchar, porque muchas veces los hinchas quisieran saber algo del contexto de un fichaje y pues es muy difícil esa información. Entonces, pues sí queríamos y sentíamos que ustedes eran los indicados para tener una posición distinta a la de nosotros, porque si hacíamos este programa solos, nosotros, pues iba a haber una sola opinión y un solo punto de vista y pues no queremos nosotros tener la verdad absoluta ni que las personas que nos escuchan sientan, esos manes tienen razón y ya. No sé, Claro, y Miguel, también, Julián, ¿qué opina? y también que presentamos nosotros también una manera diversa, otra forma de ver y transmitir lo que pasa en las canchas del fútbol profesional colombiano. Y que también, pues, o como lo vemos reflejado en periodistas como los del caso que ya estamos hablando, que de pronto hacen quedar mal y frustran una rueda de prensa y malentonan a un equipo de prensa del equipo, y que nosotros de alguna manera lo estamos haciendo bien. Intentamos, tratamos siempre, como lo dice Sebas, de ser lo más respetuosos. Claro que también hay formas de ser críticos, pero con, con cierto contexto, como lo decía, y buscando las mejores palabras para no tener que ofender ni herir a nadie en ese momento. en torno a ese tema, para referirme de pronto a la pregunta que les hacía a los muchachos, yo creo que el tema debería estar limitado no a la revisión de si cumple con un requisito académico o no la persona, sino a cuál es su contenido, qué es lo que este medio está mostrando, qué es lo que este medio está haciendo y cuál es la forma de hacerlo, y si ese contenido vendría a sumar al fútbol colombiano o no, más allá del número de seguidores, más allá de la formación académica, más allá de diversas situaciones. Considero yo que debería ser un trabajo juicioso, como en algún momento ustedes lo comentaron, no sé, creo que era Isaías, jefe de prensa, siéntese, revise el perfil de este medio que quiere
la acreditación, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuál es la forma de expresarse y si viene o no viene a sumar. Así de sencillo. Y creo que de esa forma se podrían mejorar la calidad de las ruedas de prensa, la calidad del fútbol colombiano, y que no es solo pues lo que se dice ahí ya, sino es la forma como se está transmitiendo esa información al hincha, porque eso es lo que consume el hincha el otro día, ¿sí? Y entonces hay una ruptura o hay unos canales cerrados de información entre lo que pasa en los estadios y lo que les llega al hincha. Esa es mi posición, muchachos. No sé si quieren agregar algo más. Yo siguiendo con lo que dices tú, yo creo que también es eso que tienen que revisar los equipos a qué van los periodistas, porque puede ser que uno vaya o nosotros que, por ejemplo, vamos, grabamos afuera del estadio con los hinchas, ya Ujú. entonces si pasa algo raro en el partido también lo grabamos y lo subimos a las redes, después del partido zona mixta, rueda de prensa, también preguntamos a los hinchas. Pero por decir van otros periodistas, es un ejemplo, pues van cualquier periodista y no va a hacer nada, o por decir va solo a ver el partido y ya se va y no pregunta en rueda de prensa, no está en zona mixta, o sea, es ver también qué va a hacer o los pisos al estadio, o sea, qué contenido van a hacer, porque yo puedo ir y no hacer nada. O ir a hacer y subir un video burlándome de alguien, de un jugador o un Sí, técnico. sí, sí. Entonces yo creo que eso también es lo que tiene que revisar bien los equipos, de que están haciendo los periodistas en los estadios, en los partidos. No, sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Creo que el jefe de prensa debe hacer ese trabajo, digamos, de analizar qué va a hacer un periodista, cómo es la página donde trabaja el periodista, y ponerse ahí, sentarse, digamos que sí, que uno dice, bueno, es mucho trabajo, pues tienes a, digamos, a un auxiliar que te ayude, que te acompañe en ese proceso, porque es que ya se han visto varios casos en ruedas de prensa que se hacen al aire. Y también demás que se han visto afuera de aire, donde se le dice el técnico al periodista. Porque hay técnicos que le dicen a uno las cosas después de la rueda de prensa y uno dice, bueno, yo prefiero que me las diga después de la rueda de prensa, que conteste normal y después llegue y me diga, no me gustó esta pregunta, y ya, y uno ya analiza las cosas. Entonces yo creo que se deben de tomar medidas, porque si no se toman medidas y siguen pasando estas cosas, no se van a ver afectados ni Marca, ni Diario AS, ni Caracol, ni RCN. Se van a ver afectados Platea Deportiva, Siempre Hay Tiempo Podcast. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos que pagar nosotros los platos rotos si lo que están haciendo mal son ellos, que no saben preguntar? Isaías, Totalmente. muchas gracias, hermano. Tomás, lo mismo. Muy bacano el espacio. ¿Cómo, cómo se sintieron? Muy bien. Oh, una nota, una nota. La verdad que hablar de fútbol es lo que me apasiona a mí también, y hablar de todo esto que ha pasado en el fútbol colombiano es una nota, la verdad. Y también utilice de personas como ustedes, que también son muy conocedores del fútbol. También uno como con esas charlas también se divierte y se nutre mucho. Así que bueno, fue muy lindo haber estado aquí con ustedes, y bueno, ojalá podernos volver a encontrarnos en otro podcast. Claro que así sea. Claro De que sí. una. Muchachos, mil gracias que nos escucharon. Recuerden, Platea Deportiva, Instagram, Facebook, ¿cierto, chicos? Instagram, TikTok. TikTok y YouTube. Instagram, TikTok y YouTube. Mira, Y pues, YouTube. ¿Listo? Eh, arroba Platea Deportiva, señor. sí. Y que con Todas las las redes. sorpresas que van dando después, Vamos ¿no? a ver, estamos atentos Isaías y al Tomás. bombazo que avisaron. Que se tenga todo el mundo. Listo. Chicos, mil gracias. Listo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, pues. Chao, 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 chao. gracias. Chao, chao.